amor, sexualidad, aprendizaje, emociones, diversidad. Es necesario cuestionarse y estar en movimiento. Lo que no se mueve está muerto. Lo que no se cuestiona no existe. Te damos la bienvenida a Sí que Amo MX, el podcast que te acompaña en tu proceso consciente. Aprende a conocerte a ti y a tu relación con la otredad. Bienvenidos y bienvenidas a Sí que Amo, el podcast que habla del amor y las vinculaciones del cuerpo y su sensación sentida, del sentimiento, la emoción, el pensamiento y la acción. Yo soy Alexa Casillona Salí, periodista, sexóloga, doctorante en psicoterapias humanistas, psicoterapeuta sexual y aliada pro diversidad. Y yo soy Gabriela Merlos, también conocida como Cristal de Sade, terapeuta sexual y también doctorante en sexualidades y terapias psicohumanistas. ¿Qué entendemos por amor? El amor es considerado como ese sentimiento supremo del ser humano. Se refiere a la afinidad o la sensación de atracción y afecto, a la cercanía y a la armonía entre dos o más personas. Es esa sensación de afecto hacia una persona a la que se le desea todo lo bueno. Es ese sentimiento de intensa atracción emocional y o sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Amar no se trata solo de afinidad o de química. El amor es sentir respeto, conexión y libertad al compartirte con otras personas. La afectividad es, ante todo, para Piaget, energía. En la medida en que el sentimiento dirige la conducta, proporciona las energías necesarias a la acción. La afectividad o amor es el amplio dominio de la vida de la psique, de la sensación, de la emoción, del sentimiento. Hoy llamamos afectos a todos esos estados de ánimo que nos influyen o motivan. Es por eso que este primer programa hablaremos sobre la historia del amor. Es un placer darle la bienvenida al fabuloso Juan Carlos Hernández Mejueiro, psicólogo social, sexólogo y especialista en religión y cultura, colaborador habitual de History Channel y egresado de la Universidad Pontificia de Roma. ¿Cómo estás, querido y admirado Juan Carlos? Qué gusto, honrado de estar con ustedes, especialistas y doctorantes en muchos temas. Y pues para mí es un honor que me inviten a su programa, que se llama ¿cómo? Sí que amo. Sí te amo. Sí que amo. Sí, amo. Sí que amo. Ajá. Justo así. Porque, ¿saben qué quería decir sí que en griego antiguo? Cuéntanos, no, a ver, por favor. cuéntanos. El aire que hacen las alas de las mariposas al moverse. Wow, ¡qué bonito! Oh, ese sutil aire que hacen las mariposas al moverse. Luego dijeron que así era la mente, que así era lo que habitaba el cuerpo. Era como un aire sutil, indefinible, incaptable, no se podía encerrar, pero además existía, era algo muy sutil. Entonces, psique significa en griego antiguo, antes de que significara mente, significaba el aire que hacen las alas de las mariposas al moverse. Qué bonito se escucha. Qué padre. Pues yo estoy muy emocionada de tenerte aquí con nosotros, Juan Carlos, como nuestro padrino para este primer podcast. Y bueno, esperemos que nos traigas una patadota de la suerte para que esto salga de la mejor manera. Muy bienvenido. Muchísimas gracias y espero que así sea. Pues bueno, queríamos empezar con una preguntita. Vamos a tosigarte con estas preguntitas del amor. ¿Qué es el amor romántico, Juan Carlos? Híjole, empecemos un poco con la historia del amor. Eso. Porque en Grecia había 3 palabras para definir lo que hoy decimos en una sola, amor. Por eso en tu introducción dijiste amor de que se siente así, y amor en los afectos, y amor erótico, y amor no sé qué. En griego había 3 formas de amar las cosas o a las personas. Y esto era en el grado de que las conocieras. Es decir, había 3 formas de conocimiento de las personas o las cosas. Entonces tú puedes conocer a alguien solo en forma intelectual. Ese conocimiento intelectual se llama en griego episteme. Episteme. Por supuesto, hay la epistemología de las cosas. Entonces, en griego,
epísteme era una de las formas de llamarle al amor, lo que hoy se encierra en una sola palabra, perdón, al conocimiento. Había otra forma de conocer, por ejemplo, ¿qué era el episteme de una manzana? La descripción de la manzana. Es un fruto semirredondo, con cáscara, pulpa, semilla, a veces rojo, a veces verde, a veces amarillo. Esa es la episteme de la manzana. Pero hay otra forma de conocer la manzana. Morderla. De hecho, preguntamos a qué sabe la manzana. Es decir, probar la manzana nos incorpora otra forma de saber sobre la manzana. Ajá. Pero es una forma de saber vivencial. Ajá. Y entonces tenemos que ya ahí hay dos formas de conocer las cosas o a las personas. Tú, por ejemplo, o alguien que dijera, ¿conoces a Juan Carlos Hernández Meijueiro? Podríamos contestar en forma intelectual, lo he escuchado, es un tipo guapo, canosito, ¿no? Como de 59 años. Pero hay otra forma de preguntar. ¿Has saboreado a Juan Carlos? Y ahí siempre hay que contestar, todavía no. Todavía no. Todavía no. Ajá. Entonces, cuando en Grecia alguien juntaba el conocimiento intelectual con el conocimiento vivencial, se ascendía a una tercera forma de conocimiento, sofía, sabiduría. Ajá. Y entonces, yo puedo tener solo conocimiento intelectual de la manzana, la he visto en fotos, me la han dibujado, sé cómo es. Puedo acceder también al conocimiento vivencial de la manzana. Y cuando junto ambos, ya tengo sabiduría sobre la manzana. ¿Bien? Entonces, eso puede ocurrir también con las personas. Bueno, a cada una de las formas de conocer en griego equivale una forma de amar. Si tú conoces a alguien, pero solo a nivel intelectual, el amor que le corresponde es filos. Filos. Entonces, cuando tú dices, ay, amé ese fruto que es bonito, rojo, verde o amarillo, semirredondo, con cáscara, pulpa y semillas, lo amé como lo vi, o como suena cuando alguien más lo muerde. Pero cuando yo tengo vivencia de aquello, el amor que le corresponde es eros. Entonces, filos es un amor intelectual. Eros es un amor vivencial. Lo sentí, lo viví. Me lo saboreé. Y viene, la palabra sabor viene de saber. Ajá. Y entonces, cuando tú amas a alguien por admiración, pero además te lo has sabroseado, te la has sabroseado, lo has saboreado, la has saboreado, entonces accedes a un amor sabio a esa persona que en griego se llama ágape. Ágape. Y así vamos a encontrar en textos antiguos, tanto en la Biblia, como en Sócrates, como en Platón, como en Aristóteles, la definición de lo que hoy llamamos amante. ¿A qué se le dice solo se aman intelectualmente? Filón. Filona, ¿qué quiere decir en griego? Amigo o amiga. Es un amor intelectual. Nos admiramos, no nos hemos sabroseado. Pero cuando tú a alguien, todavía no, cuando tú amas a alguien y ya le probaste, ya sabes a qué sabe, ya sabes a qué huele, ya sabes su temperatura en tu cuerpo, entonces se le llamaba herón o herona, que se traduce como amante. Pero amante sabio, amante sabia, se dice agapón, agapona. Ajá. Quiere decir que además que le admiras, se han sabroseado y se gustan. Y es muy controversial la palabra porque, por ejemplo,
Es la palabra que existe en la Biblia entre la relación que tenía Jesús con Juan, el apóstol. Ajá. Ahí dice su amado, pero amado agapón. ¿Qué quiere decir? Que no solo se admira, sino que se ha broseado. Y como metía mucho ruido en griego, cuando se traduce al latín, dice San Jerónimo, agreguémosle la palabra discípulo. Y quedó como discípulo amado, para hacer un poquito más suave la expresión, pero quien sabe griego y lo lee en griego, no hay duda de lo que quien sabe, sabe. El que sabe, sabe. Entonces, desde la antigüedad en Grecia, el amor tenía varias formas de expresión y varios elementos que lo provocaban. Ya fuera admiración intelectual, ya fuera provocación corporal, o le decimos erótica, ya fueran las dos. Además de que le admiro, me encanta físicamente. Ajá. Y entonces ahí se llamaba agapón. Muy bien. El ludus es esta parte del juego inicial, ¿no? ¿Cómo? El ludus, el amor Ludus era el dios del juego. Ajá. Y entonces, para el cortejo, esa es la palabra que se utilizaba. Y entonces, para ligarte a alguien, era el dios Ludus, que era provocado por el dios Eros. Eros, en la cosmogonía griega, se va a traducir en Cupido, en la cosmogonía latina, romana. Entonces, Cupido flechaba a alguien, y entonces el dios que lo sustituía era Ludus, ¿no? Ay, juguetear, lo que hoy llamamos coquetear. La palabra coquetear viene del francés, quiere decir gallo, gallina. Es como te trato como una gallina. Si te veo de ladito el camino para que me mires y te volteo a ver otra vez de ladito, como un gallito, como una gallina, ¿no? Como pavoneándote. Exacto, sería la traducción, pavonearte. Y entonces Ludus en el juego era lo que iba a ir provocando, ya fuera filos. Hay maestros y maestras que seducen, con sus palabras se enamoran, ¿no? Así se decía de Sócrates. Sócrates dicen que era feo con F de foco fundido, feo. Pero que no hablara porque enamoraba. Y entonces hay gente que basta su saber para que te impacte a nivel de filos, ¿no? De admiración. Pero hay quienes basta que se pasen enfrente de ti para que te impacten a un nivel corporal así de ¡oh! Su seducción quita el aliento. Física, exacto. Su seducción física, Ludus, ¿no? Y bueno, si juntamos las dos, repito, se llegaba a ágape. Interesante. Sí. En Roma esto va a traducirse, a diferenciarse. Admirar, filos, va a traducirse como admiración. Admirar quiere decir meterme en lo que miro. Si un occidental admira una flor, la deshoja, le quita los pétalos, dice, está hecha así, la despedaza. Si un oriental va a definir una flor, dice, si yo fuera flor. Ajá. Entonces, eso es admirar, meterme a lo que miro. Y bueno, no tiene nada desdeñable. La palabra filos se fue traduciendo en admirar. Del griego filos se traducirá en latín admirare, meterme en lo que miro, meterme en lo que contemplo. Lo que se llamó después eros se traduce como amore, y la palabra de amor sabio, agape, no va a tener traducción en latín, sino como amor sublime, es decir, ponerle un calificativo al amor. Y entonces ahí vamos a ir teniendo la concepción de amor, que todavía no se parecía nada al amor romántico, para llegar a tu responderte a ti. Ah, necesitamos contexto. Sí, y la historia es lo que nos va poniendo en contexto. El amor, después en el Imperio Romano, va a ser modificado por el cristianismo.
el cristianismo va a modificar el concepto de amor a partir de las enseñanzas de Jesús, que por supuesto la iglesia dejó de seguir. Cuando cambió a sufrir en vez de amar, cuando cambió a las inquisiciones y acusar a la gente en vez de perdonar a tus enemigos y todo esto, lo va a cambiar. Pero Jesús y el cristianismo primitivo va a darle un giro al concepto de amor. Porque eso de amar incluso a quien te quiso hacer daño, digo yo, merece un nivel de conciencia tan elevado que no sé si un día le voy a llegar en esta vida. A lo mejor en la otra, cuando reencarne más sabios, sí. Pero en esta, híjole, amar, pero además no solo amar, perdona a tus enemigos. Es decir, la palabra perdón viene también del latín y quiere decir te lo regalo, por don, como un don. No te lo mereces, pero te lo regalo. ¿Qué se regala? La confianza original. La confianza que te tenía antes de que me lastimaras. Y eso está muy cañón. Cuando alguien ha llegado a romper la confianza, restablecerla igualita como era antes, se vuelve algo muy difícil. Pero ese es el llamado de Jesús. El llamado de Jesús y de los profetas, igual Ezequiel, Daniel, Amós, Zacarías. Por ejemplo, la vida del profeta Amós es muy interesante. Amós se casa con una prostituta sagrada, se le llama en historia. ¿Qué quiere decir? Sacerdotisa sexual. En los templos paganos antiguos, el orgasmo era lo que me llevaba a la estrella donde vive la divinidad que me creó. Y las trabajadoras del sexo sagrado ayudaban en los templos a que tuvieras un mejor orgasmo para que llegaras de veras a esa estrella donde vive la divinidad que te creó. Y Amós se casa con una de ellas pidiéndole monogamia y fidelidad, imagínense. Entonces, ella le decía, mi rey, no o me aceptas a leer el don de la ubicuidad. Sí, pues, o me aceptas con la chamba que tengo, o pues vas a sufrir, y él elige sufrir. Y entonces, cada vez que Amós llegaba a casa y su esposa no estaba en casa, y su esposa llegaba se iba a trabajar cuando Amós llegaba a su casa, sufría y decía, pero la voy a amar como si fuera la primera vez que la amé, ahora que regrese, porque así Dios ama a su pueblo, decía. El pueblo se aleja de Yahvé o de Jehová, y Yahvé y Jehová nos devuelve la confianza original. Y entonces el profeta del amor va a ser Amós, precisamente porque se casa con una trabajadora del sexo sagrado, pues que no le tenía monogamia, ¿no? Lo que hoy llamamos fidelidad, y ella se lo advirtió y él aceptó, y ella decía, sí te amo, de veras, los demás es por chamba. Ajá. Y entonces, pues él no lo entendía porque asociaba amor con sexo y pues sufría. Pero eso es un poco a lo que... De los acuerdos, ¿no? ¿Cómo? Si se avisan, es que es parte de los acuerdos, si se avisa no hay traición. Claro, soy infiel a los acuerdos o soy fiel a lo que ya habíamos acordado. Entonces ellos ya tenían el acuerdo, pues no había infidelidad, pero pues tampoco había monogamia. Entonces, va a suceder que Jesús va a retomar el amor de los profetas, el amor predicado por los profetas, y va a decir eso, ¿no? El que no ama, ¿no? El amor es la entrada a aquello que llamaron los hindús el nirvana, la paz espiritual, lo que él llamaba el reino de los cielos. Eso es, la entrada es el amor, y la forma de convivencia es el amor, ¿no? Y después hay muy, muy interesante la teología antes de las Inquisiciones. Las iglesias del cristianismo primitivo entendieron que el amor es la forma de actuar de Dios. Ajá. Y es lo que creó todo. Por eso le llamaron Espíritu Santo. La esencia, la definición del Espíritu Santo es el amor.
¿Y a qué se refieren con el Espíritu Santo? La forma santa de actuar. La forma divina de actuar es el amor. Ajá. Así como te dicen, haz esta tarea con un espíritu, con una buena filosofía, con un buen espíritu. Así, ¿qué Con es buena el voluntad. ¿Cómo? Con buena voluntad. Con más que voluntad, con buen ánimo. Ajá. Y entonces ese buen ánimo era la forma de actuar de Dios. Y entonces, en el Concilio de Constantinopla, en el año 380 después de Cristo, declaran al amor la tercera persona de Dios. Ajá. Entonces entendió la iglesia primitiva que el amor era la forma de actuar de la divinidad, de la creación, de la existencia de las cosas, ¿no? Que todo existía porque había una energía que le llamaron amor. Claro, la iglesia no lo entendió, ¿no? Y lo transformó, se volvieron en Satanás. ¿Por qué digo eso? Porque en hebreo Satanás es el que te juzga, el que te acusa, el acusador. Y la iglesia se volvió en Satanás, acusó a toda la gente que no estuviera de acuerdo a su pensamiento. ¿Cómo se dice quien elige por cuenta propia, quien decide libremente en griego? Eh, Hereje, se traduce hereje. Eh, Se me fue la palabra en griego ahorita, pero va a llegar. Hasta Eh, llega. Hereje significa el quien elige libremente. Y eso ya no le gustó a las iglesias y empezaron a declarar pecador a quien elegía libremente, es decir, declararon pecadores, pecadoras a las personas herejes. Y pues de ahí empezaron las inquisiciones. Esto va a tener una transformación alrededor de la Edad Media. En la Edad Media, el amor caballeresco va a ser la definición de amor. Una mujer que se deja encerrar en una torre, como princesa virgen, nadie la ha tocado, y para que la toquen ella exige que uno de los amantes mate al otro. Que se batan Bien en un bonito. duelo. Absurdo, absurdo. Que se matan en un duelo. Y allí es interesante, el amor empieza a en la Edad Media, eso lo dice un autor que se llama Guido Ruggiero, el amor va a empezar a aparecer en las actas de los violadores, en las actas penales. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, dice Guido Ruggiero, que si el violador había violado por amor, no tenía castigo. Ah, Qué bonito. Qué bonito. qué bonito. Y entonces perdonaban al violador si declaraba que lo había sido hecho por amor. Y entonces el castigo se volvió para la violada, porque además tenía que irse a vivir por matrimonio con ese señor que la violó. Pero Guido Ruggiero va a ir ubicando la palabra nuevamente en la época de los caballeros andantes que se tienen que matar por una princesa que es virgen y está encerrada en una torre, etcétera, que después va a decir, no era una princesa virgen, era la prostituta del pueblo por la que luchaban, pero en el idealismo de después se va a decir que era una princesa virgen, etcétera, y entonces va a surgir el amor caballeresco que implica sufrir, morir por quien amo, si es necesario, o matar a alguien por quien amo. Y Y a eso, normalizarlo, ¿no? A solicitarlo. normalizar Como la una prueba de amor. exacto, normalizar la violencia como prueba de amor. Ajá. Y eso ya va a ir dando forma a lo que después se llamó el amor romántico, que va a surgir hasta el humanismo, siglo XIV, XV, XVI, con el Renacimiento, se va a repensar las cosas, ya la sociedad pasa de un pensamiento teocéntrico, centrado en Dios, con el humanismo y con el Renacimiento se traslada el pensamiento occidental a una cultura antropocéntrica. Ya no es Dios el centro de la filosofía, ya no es Dios el centro del comportamiento, ahora es la persona, el otro ser humano, la otra ser humana.
o yo como persona, yo como ser humano, como ser humana. Y entonces también el amor va a ir modificándose, pero pues se va a ir modificando con este impulso de la Edad Media de que amar de la idealización. de que amar es idealizar, de que Sufrir, amar es sacrificar, renunciar, ¿no? O matar a alguien, ¿eh? O matar por amor también está dentro de la definición del amor romántico. Y entonces vamos a llegar ya al romanticismo europeo, siglo XVII, siglo XVIII, con esta forma de amar, pero yo digo que solo se le impuso a las mujeres. Porque con la doble moral victoriana. ¿Cómo? Con la doble moral victoriana, digo. Sí, la reina Victoria gobernará. Antes de esta reina solo hubo otra ancestra de ella que reinó más años, que fue lo que llamamos la reina Victoria, que fue muy contradictoria. Ahí sí la doble moral fue absoluta. Va a contratar un médico de la corte llamado William Acton, que le encarga, por ejemplo, que la masturbación sea castigada, sobre todo cuando sucede de noche entre los jóvenes, y que la madre es la que debe vigilar de que no se masturben, porque va a empezar toda una cultura homofóbica, una cultura fóbica a la diversidad sexual, transfóbica, lesbofóbica, que va a hacerse gobierno, va a hacerse imperio, y van a empezar la época, pues ya no es el sacerdote al que se le pregunta la solución a los problemas del pueblo, ya no se va a la parroquia. Oiga, mi hija es una puta, ¿qué hago? Antes se le preguntaba al cura, ahora al médico. Ahora se le va a preguntar al médico, ¿qué hago? Mi hijo es gay. ¿Qué hago? Mi hija es una puta. ¿Qué hago? Mi hijo es trans. Mi hijo es mujeril. Mi hija es machorra. Antes se le preguntaba al sacerdote. A partir del humanismo, a partir de la era romántica, se le va a preguntar al médico. Y entonces el médico va a empezar a dar respuestas, pues, biomédicas. Dele de y a tomar. patologizar. ¿Cómo? Y a patologizar las conductas, ¿no? Y entonces ahí Michel Foucault es quien nos explica en su tomo número 1 de Historia de la Sexualidad la patologización de la sexualidad. ¿Y qué diríamos? La patologización del amor. Este amor sí es bueno, este amor ya no es pecado, ahora es un amor enfermo. Entonces vamos a tener la patologización del amor y de los amores diversos en el siglo XIX, diciendo que solo el amor, por eso no me gusta la palabra parafilia. ¿Por qué? Porque para significa junto a. Para, junto a. Por ejemplo, paramilitar, junto al militar. Como militar, parecido al militar. Paramédico, como médico, junto al médico, parece médico. Líneas paralelas, una junto a la otra. Y entonces el concepto que se usa mucho en psicología y que la sexología no utiliza, la sexología utiliza expresiones comportamentales de la sexualidad desde la escuela de IMESEX o manifestaciones de la diversidad sexual desde la escuela de David Barrios y María Antonieta García de caleidoscopía. Se usa todavía en psicología parafilia. ¿Qué quiere decir? No es amor, pero está junto al amor. Junto a, filos, amor. Entonces es como decir, está junto al verdadero amor. Y este concepto de cuál es el verdadero amor nos viene de la era romántica y del concepto del amor romántico. El verdadero amor es heterosexual, pene, vagina, solo para la procreación y sin placer. Y en pareja. Y en pareja. Es importante ahí retomar que antes la heterosexualidad estaba patologizada porque solo se veía necesario para la reproducción. O sea, si te gustaba nada más por sentir placer, también en un momento decían que estaba mal, ¿no? O sea, porque luego si no sabemos la historia, tendemos a repetirla. Sí, así es.
Los pueblos antiguos no eran heteronormativos, sino binormativos. En Grecia lo que se esperaba es que la gente a lo largo de su vida tuviera novios y novias, novios y novias, no. Alguno fue esposo, alguna fue esposa, con algunos o algunas hubieron hijos e hijas, sí, pero a lo largo de tu vida tuviste novios y novias. Eso es lo que se esperaba en Grecia. Por eso Freud, estudioso de los griegos, va a decir que la bisexualidad es el estado natural del ser humano, de las seres humanas, y que es la heterosexualidad o la homosexualidad exclusivas una patología social. Ajá. Entonces, que Freud, por ejemplo, en sus 3 ensayos para una teoría sexual, va a decir que, sobre todo, hace un apunte, notas a pie de página, en 1904, donde dice, las personas nacen bisexuales y la sociedad, a través de presiones terribles, va volviendo a la gente o heterosexual o bisexual o homosexual. Lo ideal dice es que se quedaran bisexuales, pero la sociedad no lo acepta. Entonces sí, efectivamente hay una patologización antiguamente de la heteronormatividad, la gente era binormativa, o de la homosexualidad. No encontramos gays en Grecia. Oye, pero hay parejas del mismo sexo. Sí, pero todas tenían pareja también del otro sexo. Ajá. Entonces, Pericles y Patroclo estaban casados con mujer. Poca gente sabe que hubieron santos gays, San Sergio y San Baco, antes de que la iglesia se hiciera homofóbica. Y había 2 santas lesbianas, Santa Perpetua y Santa Felicitas, antes de que las iglesias se hicieran lesbofóbicas. Pero ambos, tanto Santa Perpetua como Felicitas, tenían marido y tenían hijos. Tanto Sergio y Baco, se les esperaba que tuvieran esposas e hijos. Oye, Juan Carlos, yo tengo una curiosidad. Tú ahorita con todo lo que nos has platicado, por ejemplo, de los tipos de amor que había entre los griegos y todo esto, realmente tú no tocas el tema de que este amor fuera entre pareja, por ejemplo, ¿no? O sea, simplemente era, si yo siento admiración por alguien, pues entonces tengo un amor de filos, ¿no? Si yo siento ay, me atrae esta persona y me la quiero comer, era un amor erótico, ¿no? Y luego ya si pasaba a ambos, era un amor de agape. Sí. Pero en ningún momento se menciona que haya sido como pareja. ¿Hasta qué momento de la historia dirías tú que empieza a relacionarse el amor, así, el amor, la palabra amor, solamente con pareja? O principalmente par de dos. Como pareja. Sí, pareja viene de par. Ajá. Solo con otra persona para toda la vida es en la primera. La monogamia se impone con la Inquisición. La primera Inquisición cristiana es en el año 342, con el Codex Theodosium, el Código de Teodosio, de los primeros emperadores católicos. Después de Constantino hubieron varios, pero el Teodosio era un legislador. Fue el legislador del Imperio Romano aún antes de ser emperador. Fue el legislador del Imperio Romano con Constantino. Y sus descendientes, los hijos de Constantino se mataron uno al otro por el imperio, luego vinieron otros emperadores católicos, pero Teodosio permaneció como el abogado de la nación, digamos, como el procurador, como el fiscal de la nación, del imperio. Y en el año 342 hace la primera adaptación cristiana a las leyes romanas e incluye por primera vez, condena, pena de muerte a quien tuviera más de una pareja en su vida. Y es cuando la iglesia empezaba a predicar que solo se debe tener una pareja sexual de por vida. Ajá. Es decir, impone la monogamia. Ningún pueblo antiguo, ni los judíos, ni los griegos, ni los romanos, ni egipcios, ni en Egipto, ni en Babilonia, ni en el pueblo azteca, eran monógamos. La cultura era polígama. La cultura precristiana era polígama. Entonces, se empieza a condenar a adúlteros y adúlteras. ¿Qué quiere decir esta palabra? En la cultura antigua se pensaba que con el movimiento del acto sexual se mezclaban las sangres de las personas que estaban teniendo relaciones sexuales. Y la iglesia decía que si tú mezclabas tu sangre solo con otra persona toda tu vida, seguía permaneciendo pura
y la raza que de ahí emanara sería todavía una raza pura. Ajá. Y entonces, pues esto de la raza pura, ¿no le suena nazi? Totalmente. No olvidemos Totalmente. que Hitler era católico. Hitler Mira. era católico y quiso imponer, impuso el Tercer Reich. Reich en alemán es reino o imperio. El Segundo Reich, antes a Hitler, lo impuso Bismarck. Y antes de Bismarck, el primer Reich lo impuso Otón I, descendiente, sucesor de Carlomagno, aunque Carlomagno era francés, y Otón I ordenó los primeros campos de concentración. Otón I ordenó los primeros campos de concentración y surge el imperio, el Sacro Imperio Romano Germano Cristiano. Ajá. Y entonces es con el primer Reich que se impone los campos de concentración y la Santa Inquisición, lo que hoy llamamos la Santa Inquisición. Y entonces ordenan que a las personas que se salieran de la heteronormatividad para la reproducción tuvieran castigos espantosos. Por ejemplo, para las personas homosexuales se ordenó empalamiento. ¿Qué era esto? Sentarlos en un palo con filo que les entrara por el ano, les traspasara hasta la boca sin romper corazón y pulmones para que no hubiera muerte inmediata, sino que se les dejara ahí horas sufriendo y agonizando. Para las personas pederastas se ordenó o que entraran a la iglesia y ahí iban a ser protegidos, o castración. Para quien viviera desnudos y desnudas, como lo sucedía en Grecia, en Egipto, solo se vestían, digamos, togas y sotanas para eventos especiales. Para quien viviera desnudos, es decir, impúdicos e impúdicas, quemarles vivos y vivas. Para quien tuviera más de una pareja sexual en su vida, meterles una varilla ardiendo por el meato urinario hasta que les saliera por atrás y dejarlos desangrando en las plazas. Ese era el castigo para quien fuera polígamo, polígama, o se comprobara que tiene más de una pareja sexual en su vida. Y es así como se impuso vivir en pareja y monogamia y una sola para toda la vida. Y ¡Qué bonitas historias! Y yo diría que también eso explica mucho también el temor de ahorita de muchas personas ante las posturas que, bueno, no posturas, ante las vivencias que algunas personas estamos teniendo de ser no monógamos, ¿no? Viene mucho este ataque de eres un promiscuo, eres un degenerado, eres un no sé qué tanta cosa. Se quedó en el inconsciente colectivo, Gaby. En el inconsciente colectivo se quedó el terror de qué nos va a suceder si quien nos juzga se entera que ya llevamos más de una pareja sexual. Y entonces quedó en el inconsciente colectivo ese terror y por eso la angustia tan enorme que existen en las parejas estables de que mi pareja me sea infiel o tenga sexo con alguien más, o todo el terror y la fobia que existe hacia el poliamor, porque se quedó en el inconsciente colectivo cómo morían por más de 1000 años. Así mataban a las personas que fueran polígamas, metiéndoles una varilla ardiendo. ¿Quién dio de baja todo este castigo? Napoleón en Europa y Benito Juárez en México. Por eso los panistas odian a Benito Juárez, los derechistas pro familia y pro vida odian a Benito Juárez. Napoleón era ateo, impuso una revolución con lo que después fueron los derechos humanos, las 4 libertades galicanas, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de reunión y la libertad de elección a tu gobernante, e impuso un imperio ateo. Ajá. Y entonces él fue el que por primera vez dijo, la iglesia no tiene derecho de juzgar a nadie, y mucho menos meterle una varilla por el meato urinario hasta que muera desangrada o desangrado si tiene más de una pareja sexual. Qué fuerte. Así surge el amor romántico. Y yo diría que también estos temores también tienen que ver con todas las mentiras del amor romántico, ¿no?
Es, por ejemplo, También. esta idea de que, bueno, la primera que ya hablamos de esto es de solamente con una persona durante toda tu vida, que también ya vimos que tiene como base esta cuestión de no mezcles tus sangres para que se mantenga pura, ¿no? Y luego también otro tipo de mentiras, como es, por ejemplo, esta idea de que el amor perdona todo. Pues claro, te tenías que quedar ahí porque si no también te mataban. Sí, sí, si alguien comprobaba, había una caja llamada tamburi, era una caja de madera con la Le tapa metías tus acusaciones. de cara de diablo con la boca abierta. Y entonces estaba en misa esa caja en la entrada de las iglesias, pero además pasaban de casa en casa. ¿Usted conoce algún judío? ¿Usted conoce alguna bruja? ¿Usted conoce algún homosexual? ¿Usted conoce algún adúltero o alguien que ha tenido más de una pareja sexual en su vida? Si tu nombre, por alguna de estas sospechas, salía en el tamburi, bastaba para que la Inquisición te visitara y te iniciaran un juicio. Y entonces imagínate, claro que tengo que perdonarle todo a mi pareja porque si no mi nombre aparecerá en el tamburi, porque mi propia pareja puede meter en el tambor. En el tamburi, exacto. Me puede acusar en el tamburi. Qué miedo, el amor bien unido al pavor, al pánico, ¿no? El amor romántico está unido al miedo. El amor romántico. Sí, el amor romántico está unido al miedo porque lo traemos en el inconsciente colectivo, pero hoy mismo hay castigos sociales. No invites a la divorciada. Es una robamaridos, ¿no? Hay castigos sociales de exclusión para quien tenga más de una pareja. Dijiste, Gaby, una palabra, promiscuos. Promiscuos quiere decir quien está a favor de la mezcla, quien está a favor de la variedad. Somos bien promiscuos y promiscuas en la comida. No nos gusta el arroz solito todos los días, a veces con albóndigas, a veces con frijoles, pues a veces con chicharitas, a veces con zanahorias. Nos gusta la variedad y decimos en la variedad está el gusto. Ajá. En la diversidad está el gusto. Somos bien promiscuos en ropa. La variedad de la ropa nos gusta, en arreglos personales, pero que no sea diversidad sexual, que no haya variedad sexual. Allí no, allí sí está socialmente todavía castigada, censurada. Porque está relacionada con el placer. Claro. El placer está prohibido. Por supuesto. Por supuesto. Desde la educación, ¿no? Como nos enseñan a elegir el malestar y alejarnos de nuestros placeres, porque nos meten estas cosas de es egoísta. Elegirte a ti es egoísmo. Sí, ya, elegirte a ti es egoísmo. Y Freud lo explica muy bien en su obra El malestar en la cultura. Y luego Jeffrey Weeks, en un libro que se llama El malestar en la sexualidad, dice lo que molesta es el placer. Es que elijamos nuestro placer. Y Michel Foucault va a decir, con Justiniano, el que inventa el tamburi, ¿no? Esta urna el que nos prohíbe el baño, ¿no? El que prohíbe el baño porque daba placer, prohíbe los árboles en las ciudades cristianas, prohíbe macetitas y plantas en las casas, prohíbe el sexo los jueves en recuerdo de la última cena, los viernes en memoria de la crucifixión. Pero él también tiene un amor prohibido, ¿no? O sea, pues su esposa era Teodoras. Teodoras era la puta más famosa de Babilonia que tenía un cirque de soleil sexual. Teodoras tenía un cirque sexual. Ahí hay no solo doble moral, sino toda una formación reactiva. Como yo tengo, es decir, ¿qué es la formación reactiva en psicopatología? El aplastar un resorte y de repente lo sueltas, se va al otro extremo. Y entonces, Justiniano sabía que era señalado por todo el pueblo porque se casó con la puta más famosa de Constantinopla, Teodoras, y el gran Eduardo Galeano, en su libro Espejos, hace 2-3 páginas que retratan perfecto a Teodoras, porque además dice que el acto sexual circense que más disfrutaba Teodoras y todo el pueblo, y por el cual se enamoró Justiniano, que iba a esos circos, el católico, a disfrutar, era, con unos gansos entrenados, meterse granos a su vagina para que los gansos metieran el pico y se los sacaran sin lastimarle y provocándole orgasmos que no les platico. Y entonces, pues esto va a ser terrible para
para Justiniano. ¿Y qué hizo como formación reactiva? Pues prohibir el sexo a todos y a todas y en todo lo que él pudiera. Y es con él, con quien se inventa el tamburi y con quien, dice Michel Foucault, Occidente inicia la era del miedo al placer. Hoy hay mucha gente que, sabiendo que al ratito va a tener una relación sexual, lo último que siente es placer. Sí. Lo que siente es miedo, angustia, remordimiento, ansiedad de desempeño. Ay, ojalá y lubrique. Ay, ojalá y se me pare bonito. Ay, ojalá y ojalá y ojalá. Ojalá y termine rápido. Y entonces hay mucha gente que hoy le tiene terrible miedo al placer, en vez de entusiasmo de que vamos a tener algo bonito. Y esto sumado a la idea de que tiene que ser solamente con una sola persona, ¿no? Y si estás matrimoniado, juntado, lo que sea, con esa persona, ¿no? Y además no me puedo permitir ni siquiera pensar que voy a poder estar con alguien más, porque dentro del amor romántico se me dice que esa persona tiene que cumplir todo para mí. Mi amiga, mi esposa y mi amante, dice la canción, ¿no? Es decir, mi cocinera. Filos, eros, ágape, todo en una sola persona. Por eso reventamos a las parejas. Y sin perder el luz. Y además sin perder el juego, ¿no? Es decir, ay, hoy otra vez sopa con lo mismo, pero además haz cara de que te gusta, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay una exigencia a las parejas que no había habido en otras épocas, que tiene que ver con que una sola persona tiene que llenarme en todos los aspectos que en otras épocas llenaban varias personas. Es otra de las mentiras del amor romántico. A mí también hay otra mentira que sí te quiero preguntar, la cuestión de los celos, ¿no? Uy. Esto de tengo que sentir celos. Ajá, tengo que sentir celos porque entonces si no siento celos, no es amor. Sí. O si no me celan, no me ama lo suficiente. Si no me celan, no me ama. Que se tradujo en si no me pega, no me ama. Así que ajá. El amor romántico va hasta allá. Roland Barthes, en su libro Fragmentos de un discurso amoroso, tiene un capítulo sobre los celos y en una parte dice, el celoso, la celosa, sufre 4 veces. Una, porque está celoso o celosa. Y eso ya es terrible. Para quienes hemos sentido celos, eso ya es espantoso. 2, sufre porque además le choca estar celoso. Sufre 3, porque con sus celos lastima a la persona que ama. Y sufre 4, porque se da cuenta que está celoso, celosa de una pendejada. Las de a de veras, ni se las imagina. Ajá. Pero lo chiquito, ¿no? Viste, con el rabo del ojo, seguro, viste a la güera, viste al güero, al nalgón, al mamado, seguro me está haciendo infiel con tu mente, ¿no? Y entonces tratamos de controlar hasta los pensamientos de las parejas. Y celoso, en griego se dice patos, enfermos. Enfermos. En Grecia dice K.J. Dover, en su libro Greek Homosexuality, que en Grecia el cortejo, el ludos, era, como vivían desnudos y desnudas, si alguien te gusta, le agarras sus genitales en la calle. Si no te gusta quien te está agarroneando, empuñas su brazo y lo retiras. Si sí te gusta, le agarras la barba, en respuesta a decir, sí, órale, va aquí o nos arrinconamos. Ajá. Porque el sexo en público era permitido. Se va a prohibir con las inquisiciones. El sexo en bolita, la orgía, era la base de la religión griega. La base de la religión griega. Nos la pasábamos mejor antes, ¿no, Juan Carlos? Sí, nos cubrimos, nos tapamos y es lo que llamamos después, lo que se inventa cuando se inventa el concepto de privacidad hasta el siglo XIX. La vergüenza. La vergüenza. Y entonces, imagínense en esa sociedad una persona celosa. Destruiría las relaciones sociales, destruiría su religión. Y entonces, quien hiciera 3 numeritos de celos, que alguien se enteró, la vecina te oyó los gritos, lo hiciste en una fiesta y todos nos dimos cuenta, que alguien se enteró, 3 veces, exilio de Atenas, te me vas de Esparta, te me vas de Éfeso, largo de Corinto,
hasta que aprendas a compartir a tu novio con tus primas, a tu novia con tus cuates, regresas. Si no, no vuelvas a Atenas, no vuelvas. ¿Por qué? Porque el celoso estaba enfermo, era patos, enfermo. Pero también tenían 3 chances del consentimiento, porque también había, ¿no? Había 3 oportunidades de agarrar la mano. Sí, había 3 oportunidades de insistir. Eva Cantarella, en su libro La bisexualidad en el mundo antiguo, dice que, por ejemplo, si alguien te decía no, te empuñaba el brazo y lo retiraba, decías, ok. Entonces, 2 años te lleno de regalos, te cortejo, te seduzco, y había otra vez, ¿qué onda? ¿Ya sí? ¿O todavía no? No. Entonces, dice KJ Dover y Eva Cantarella que a los y las jóvenes se les enseñaba a decir, aunque sí quisieran, 2 veces no, para que se les llenara de cortejos, de regalos, de detalles, y si sí querían, es hasta la tercera que decías que sí. Ajá. Entonces, los celos no son muestra de amor, son muestra de inseguridad de la persona que lo siente. Ajá. ¿Qué tal si saliendo de aquí y en la mera esquina encuentras a alguien más guapo que yo, más rico que yo, más inteligente que yo, más seductor que yo? Y entonces, Juan Carlos, te informo que en la mera esquina siempre va a haber alguien más guapo que tú, más mamado que tú, más lindo que tú, más inteligente que tú. Entonces, la persona celosa vive con un eterno sufrimiento de que su pareja o sus parejas, es peor si tiene varias, vivan siempre encontrándose a alguien mejor. Entonces, es falso esta premisa del amor romántico de que si alguien te ama, siente celos por ti. Es una de las grandes mentiras. Los celos son una enfermedad de inseguridad que te hace creer que eres dueña del cuerpo de la persona que amas, del cuerpo de la persona que te causa placer. Hay toda una explicación psicológica, es decir, me causas tanto placer y me vitalizas tanto que tengo miedo de perderte, de que ya no quieras volver conmigo. Tengo el miedo de quedarme sin esa droga química también. Sí, tengo miedo de quedarme sin ti, droga química, ¿no? Exacto. Entonces, está esa explicación, pero no se justifica por nada del mundo. Claro, claro. Juan Carlos, ¿tú cómo dirías, cómo dirías que se está acomodando el amor en tiempos actuales? Hoy los amores están atreviéndose a hacerse de colores. Están atreviéndose a pintarse de colores. Y no solo por la bandera de la diversidad sexual, queriendo decir que se tiene que hacerse el amor homoerótico, lésbico o trans. No, 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 no. Las personas heterosexuales están atreviéndose a descubrir su propia diversidad sexual. A mí me queda claro, yo lo sostengo y me queda claro que si yo no respeto mi propia diversidad sexual, no puedo respetar la diversidad sexual ajena. Y hoy también las personas hetero se están descubriendo de colores en su cuerpo, en sus genitales. Se están atreviendo a cuestionarse. Y cuestionarse viene de hacerse preguntas. To question. Es un anglicismo. No quiere decir criticar, juzgar, sino, ¿y si a mí también me gusta en grupo? ¿Qué pasaría? Y si a mí también me excita que mi pareja tenga sexo con alguien más y me cuenta, ¿qué pasa? ¿Qué me pasaría? O si hacemos swinger, ¿no? ¿Qué onda? ¿Te gusta el compadre? Pues a mí la comadre, ¿cómo ves? ¿No? O sea, hoy también las personas que antes eran heteronormadas, rígidas, se están atreviendo a hacer preguntas. Y creo que eso está influyendo al amor, impactando el concepto de amor. Hoy empezamos a tener parejas hetero que son más diversas a veces que las parejas gays o lésbicas, que se vuelven heteronormativas, celosas, monogámicas,
violentas, más que cualquier... Controladoras, más que cualquier macho. Así es, así es. Ok, bueno, Juan Carlos, ya para ir cerrando, te voy a pedir, te vamos a pedir que dijeras 5 puntos que tú piensas que no pueden faltar en el amor. 5 puntos que no pueden faltar en el amor. Para que sea amor. Para que sea amor, primero Acá hablamos de amor y no amor romántico. sino amor del bonito. Primero debe haber admiración. Admiración, ¿qué quiere decir? Me gusta el carácter, la personalidad de la otra persona o las otras personas. Primero, yo creo que debe haber esa admiración. Segundo, creo que para que sea amor como hoy lo concebimos, debe haber excitación sexual. Deseo. Su contacto me excita, su mirada me excita. Me encanta en griego mirar, se dice fósforus, que quiere decir tocarte con mis ojos, con mi luz, tocarte con mi luz. Y tiene que ver con esa sensación de cuando vas a veces en la que dices, ay cabrón, alguien me está mirando, alguien, ¿no? Y buscas y encuentras quién. Y además te muestra su intención con la mirada. ¿Ah? La sientes con energía. Sí. Hoy creemos científicamente que mirar es que la energía entre. La luz entra y entonces se reflejan las cosas y yo por eso miro. Los griegos creían que no. Mirar era que mi energía sale y toca todo lo que está alrededor. Y por eso lo miro. ¿Ah? Pero además... Por eso lo siento. Por eso lo siento. Pero además expreso mi intención con mi mirada. Entonces... Y que excitación sexual no tendría que ser necesariamente coito. No, para nada, no. Basta con codo en una mesa, con alguien que te gusta, las rodillas por abajo de la mesa, te pone a temblar. Y cuando además es recíproco, es decir, te unta la rodilla diciendo, sí, órale, va. ¡Ah! Me mojé. ¿No? Y entonces creo que debe haber el deseo erótico para que haya amor. Tercero, respeto. Respeto, me encanta su etimología, es te miro 2 veces. Viene de spectum, espejo, ver, y re, que es repetir, o 2 veces. Entonces, cuando tú respetas a alguien, por ejemplo, dices, y entonces no vamos a coger con nadie. Y dice la otra persona, ay, yo sí quiero. Y entonces te volteo a ver otra vez. Respeto es mirarte 2 veces, considerarte el doble. Y creo que para que haya amor tiene que haber respeto. Y respetar los acuerdos, ¿no? Como bien dices. Respeto todo. Ese sería mi cuarto punto. Hacer acuerdos. Acuerdos. Es que cabrón, me fuiste infiel, cabrona. Estabas besando a otra persona. Y la otra persona dice, sí, pero nada más la besé. Para mí ya eso es infidelidad. No, para mí es penetración. No, lleguemos a acuerdos. ¿Qué sí se va a valer? Hablar. ¿Y qué no se va a valer? Entonces el amor incluiría comunicación mutua. Comunicación mutua. Las reglas del juego bien claras. Sí, y en el quinto punto yo diría algo que digo desde hace muchos años, que son 6 putitips para coger rico y ser feliz. 1, nada que yo no quiera. 2, nada que tú no quieras. 3, que lo que hagamos a los 2 o a los 3 o a los 20 nos guste. 4, lo que no quieras se habla. 5, lo que sí quieras también se dice. Bien se habla. Y 6, discreción. No tenemos por qué andar publicando lo que estamos haciendo. Y yo con eso cubriría lo que para mí es los 5 puntos del amor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber compartido toda esta pequeña entrevista. Nos has aportado muchísimo, mucho, y esperamos que también el auditorio le traiga mucho conocimiento y también que se atrevan, ahora sí, a hacer preguntas. Claro. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram estoy con mis iniciales JC y las 3 letras de mis apellidos. De Hernández, H-E-R y M-E-I de Meijueiro. JC Hermey, que suena como J. Chermey en Instagram. En Facebook estoy con mi nombre completo, Juan Carlos Hernández Meijueiro.
Y en correo electrónico, me gusta la palabra casa en griego, oikos, y es oikos, centro integral, todas pegaditas, minúsculas, sin separaciones, @hotmail.com. Ahí me pueden encontrar. Oikos con K. Oikos con K, sí. De acuerdo. Pues, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado padrino con para nosotros. Y en vez de patadita, les voy a dar una caricia para iniciar bien el programa. Eso, muchas gracias, bien recibida. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchos besos. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima.